Gracias, queridos amigos, por permanecer con nosotros en Universidad Somos Todos, el programa institucional de la Secretaría de la Universidad de los Andes. Hoy con dos excelentes invitados, Alfredo Ramos y nuestro querido amigo José Antonio Rivas Leone. Hemos dejado esta última parte para hacer una perspectiva de qué debería cambiar en el país, qué medidas tienen que tomarse que permitan que Venezuela salga de esta crisis en la que estamos metidos. Dentro de eso vamos a tocar un poquito el papel que juega la representación estudiantil, su lucha que se ha desmarcado un poco de los actores políticos, y vamos a ver también la necesidad o no de generar un diálogo franco, productivo en el país como una medida para bajar los climas de tensión y recuperar un poco la normalidad. Alfredo, ¿qué debería cambiar en la forma en la que se han venido haciendo las cosas en estos meses y en estos años para que el país se enrumbe por otros rumbos diferentes, para que la gente sienta que hay un futuro por el cual podemos seguir peleando? Bueno, desde que se constató que el proyecto no es viable, que eso es evidente, no se puede seguir sosteniendo esto, lo que está planteado es la rectificación del gobierno. Debe haber un cambio en el acto gubernamental, tiene que haber un cambio que convenza a toda la gente de que esto va por otro camino, no podemos seguir por el mismo camino. Es de hecho, ahí radica las razones y las causas por las que algunos actores políticos apuntaron a que este gobierno no está en capacidad de cambiar, no está dispuesto a rectificar. Por lo tanto, lo que se plantea es un cambio de gobierno. Ese fue el planteo, esa fue la base de ese planteo. Cuando se habló de aquí de la salida, se creyó que no era necesariamente una suerte de derrocamiento, una insurrección popular o algo así. No. Se trataba de, según la Constitución, habían ciertas disposiciones que se podía aplicar en esta situación. Ahora bien, cuando llegamos a una posición en que un gobierno ya despojado de ideología, porque este gobierno no tiene ideología, lo que quiere es mantener posiciones de poder. Es un gobierno conservador, que quiere mantener las posiciones de poder, no quiere renunciar a esas posiciones. De ahí su dificultad, el gran obstáculo para entrar en contacto con el resto, reconocer a que algún interlocutor podría tener razón. O sea, si yo me aferro a mis posiciones adquiridas, indudablemente me va a costar a mí reconocer que otro puede venir a ocupar mi lugar. Entonces, eso es trágico, eso es dramático para un tipo de gobierno como este. Eso que tú estás diciendo genera un impacto negativo sobre las posibilidades que tiene el diálogo que se está tratando de llevar a cabo en el país. Indudablemente. De hecho, mi posición, por ejemplo, sobre el diálogo tiene ciertos matices. Por primera vez en 15 años la oposición ha podido decir, mire, esto es lo que no ha funcionado y esta es mi opinión. Es todo lo que ha dicho. El gobierno no lo ha reconocido. Por el contrario, lo que ha dicho es que el proyecto es un proyecto exitoso, dijo el ministro Ramírez. Sí, es difícil, y luego de eso, es difícil cambiar así. Y luego de eso, cuando vemos la reivindicación estudiantil, entonces está fuera del diálogo, no está planteado. Claro, quienes empezaron de alguna manera estas protestas no están sentados con el interlocutor que tiene que hacer los cambios para que la protesta cese. Claro. ¿Cierto? Ahora bien, sin protesta no había diálogo. O sea, ¿pueden coexistir las protestas y el diálogo al mismo tiempo? Podría darse el caso porque un movimiento como el estudiantil es un movimiento que en un momento puede convertirse en algo aluvional, ¿no? Es decir, el movimiento estudiantil puede hacerse movimiento popular. Podría darse ese caso. De hecho hay en muchos sectores hay elementos, del por país ejemplo, elementos de eso. Decir que es un movimiento que solamente se da en las urbanizaciones, en los barrios acomodados, eso es falso. Como es falso que en las universidades nuestras solamente están la gente privilegiada. Por favor. O sea, no vamos a decir dónde está localizada la protesta. No, sino que es una protesta que tiene un tinte juvenil que involucra, creo yo estoy convencido de que en el movimiento estudiantil hay chavistas en el movimiento, que coinciden, claro, que coinciden con las aspiraciones de los jóvenes estudiantes. ¿Cierto? ¿No? Entonces, eso al gobierno se le puede ir de las manos en un momento dado. Si el gobierno quiere realmente rectificar, es decir, si no quiere provocar una situación traumática, tiene que hacer o aceptar el consejo que le dio Lula en estos días. Haga un gobierno de coalición. Usted tiene un gobierno de coalición. O sea, tiene que ser un gobierno de unidad nacional, en el sentido de, oye, este es un problema de todos. No es un problema solo del chavismo en el poder. Es un problema de todos. Por lo tanto, podemos ponernos de acuerdo entre todos. Pero ustedes le reconocen a este gobierno la capacidad de
de realmente aceptar una transición compartiendo con se ve difícil, amigo, en los actuales momentos. ¿Cómo ves, cómo puede subsistir o coexistir las mesas de paz, el diálogo que el gobierno, por lo menos en teoría, ha propuesto, con la represión cada vez más fuerte, con los heridos, con los muertos? O sea, esas cosas no debería haber para que haya un diálogo fructífero que genere resultados, no debería haber un estado de tranquilidad nacional, una especie de amnistía, una rectificación en torno a cómo se conduce la represión de la protesta, el problema de los alcaldes. O sea, en ese ambiente de tanta agitación, ¿es posible un diálogo productivo que genere soluciones a los problemas que tiene el país? Hay que tener claro que el gobierno ha llamado a 2 grandes conferencias de paz y de diálogo, que han sido más que todo debate. En la primera no acudió los sectores vinculados a la oposición, en la segunda sí se asistió y permitió medianamente confrontar, fundamentalmente entender la viabilidad del modelo político venezolano y del modelo productivo venezolano. Un modelo señalado de altos niveles de corrupción, ineficiencia, regresivos desde el punto de vista de las libertades. Esta protesta ha dejado muchos ejemplos y sobre todo hay que comprender algo. Se han violado los derechos humanos como nunca antes. Se ha irrespetado la Constitución. No le puedes imputar a un alcalde o a un gobernador lo que es la seguridad y el orden público, que es una atribución exclusiva del Ministerio de Interior y Justicia. Pero esto es lo que tenemos. Y naturalmente un gobierno que no es coherente entre lo que dice y lo que practica. ¿Qué quiere decir? Llama a la conferencia de paz y en simultáneo hemos visto la manera abusiva, represiva, no solamente de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, que son organismos, son cuerpos de seguridad del Estado. Para nadie es un secreto cómo activan, cómo participan paralelamente a estos cuerpos paralelos, llámense motorizados, colectivos armados, Tupamaro, etcétera, etcétera. Ha habido excesos con niños, con ancianos, desproporción en el uso de la fuerza pública, y nadie está diciendo de que muchas distintas protestas son hermanitas de la caridad del cobre. La gente está muy incómoda, la gente está muy molesta, y la gente frente a un Estado colapsado, que no tiene división de los poderes públicos, que se fabrican expedientes, que se imputan alcaldes, que se desconocen mandatos populares, que no se consigue la leche, que te cortan la luz, ¿qué consigues tú? La gente tomó la calle como el único aliviadero. Sin embargo, ¿cuál es el tema? El gobierno ha debido verdaderamente enfundar la espada, garrote y zanahoria, y decir: voy a decretar un amnisticio para todos los presos sin excepción de ningún tipo. Eso pudiera ser una primera medida puntual. Para todos los presos generados en esto, no los presos comunes que están enjuiciados. No solamente tenemos el caso de se deriva de esto, el caso de Simonovic, que es emblemático. Nosotros tenemos acá un seguimiento, no solamente del Foro Penal, sino de ONG internacionales, de los excesos que ha habido, de la brutalidad, de la persecución, de cómo se han fabricado expedientes. Nadie se puede sentir orgulloso, el que me esté escuchando en su sano juicio, de un país con estos indicadores, de un país regresivo, de un país donde la vida no vale nada, de un país que en el año 2013 tuvo 24.500 muertes trágicas. Eso no es ninguna cifra para que beneficie a ningún sector. El gobierno, por ser gobierno, debería materializar aquellos discursos de encuentro, de logro, de reconocimiento de quien piensa distinto, en logros puntuales. Pasar del dicho al hecho, de la teoría y fundamentalmente a la entender algo. El propio gobierno ha roto el pacto político y social que está consagrado en la Constitución del año 99. Así de simple. Alfredo, tenemos un minutito adicional. ¿Cómo ves tú esa separación? Ayer hubo una rueda de prensa importante del movimiento estudiantil en el que no están todos los estudiantes probablemente, pero que representa una parte importante del país, y ese distanciamiento de los políticos, que son los que normalmente son ese vínculo de comunicación entre gobierno y sociedad. ¿Cómo ves eso? ¿Eso ayuda? ¿Eso genera más dificultades? Yo veo que podría ser el elemento dinamizador de un cambio. Podría darse por ese lado, ¿no? En el sentido que hay una presión política evidente, ¿no? Que hay el temor de que se desborde hacia lo social, ¿no?
Entonces, no es que los estudiantes sean manipulados por alguien en este momento, ¿no? O financiados por algún órgano conspirador externo. No, sino que es un movimiento espontáneo. Repito, va más allá de los cálculos de toda la clase política. Yo creo que los estudiantes le han pasado por encima al gobierno y le han pasado por encima a la oposición también. Nada menos que ha demostrado que aquí está una dictadura. La oposición no logró vender, si se quiere, esta imagen que ciertos dirigentes políticos sí lo aceptaban, pero no a tal punto como el de ahora. En este momento ya decir que aquí hay una dictadura, sí hay una dictadura de nuevo tipo, que además es una dictadura que comienzan a vincularla con lo peor del militarismo latinoamericano, que es justamente esta política de represión, esta política del miedo, es decir, sostenerse en base a ¿qué? En base al miedo. Muy bien. José Antonio, una reflexión final, un minuto final para que redondees un poco y luego pasamos a la parte final del programa, que tenemos que hacer unos anuncios. Tenemos una triple crisis, una crisis social, una crisis económica que erosiona y produce una crisis social y un terrible manejo que termina desembocando en una crisis política. El gobierno sabe que tiene problemas de legitimidad y problemas de gestión, es decir, ingobernabilidad. Y fundamentalmente hay que comprender algo, y el alto chavismo lo sabe. El presidente Maduro no tiene la pericia ni el liderazgo que en un momento dado tuvo el presidente de la República. Paradójicamente, siendo civil, se ha comportado de una manera mucho más radical que el propio presidente de la República fallecido, que siendo el sector militar, en un momento dado daba concesiones y cuando naturalmente se veía con la soga al cuello, de alguna otra manera se impulsaban algunos puentes para tratar de bajar la presión al país. Naturalmente, los problemas del año 2014 son ya detonantes. Son mucho más graves, sí, eso es correcto. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros, Alfredo Ramos y José Antonio Rivas-León, en un programa tan interesante como este, que pudiéramos seguirlo durante horas y horas. Pero desafortunadamente el tiempo en televisión, Carmen, ¿verdad? Es muy restringido, el reloj se mueve a una velocidad mucho más rápida y necesitamos entonces culminarlo. Nos quedan creo que un par de minutos. Sí, profesor, quería que habláramos un poco del acto de grado del próximo viernes, el cual se ve suspendido durante el mes de febrero. Sí, el día 21 de febrero tenemos previsto un grado, una semana antes, debido a los disturbios en la ciudad y a la situación, digamos, caótica en la que estaba la ciudad, nos vimos en la necesidad de suspenderlo. Lo vamos a hacer este viernes, el viernes 25 de abril. Hay gente que no está de acuerdo, otra gente que está de acuerdo. Bueno, como siempre, en la sociedad hay diferencia de opiniones y nosotros las respetamos absolutamente todas. Lo cierto es que hay muchachos y muchachas, jóvenes venezolanos, que tienen 6 meses esperando para tener el título en su mano. Unos lo necesitan para buscar trabajo, otros lo necesitan para ir al exterior a una beca, otros lo necesitan porque tienen un puesto de trabajo y si no lo consignan se lo quitan. En fin, y nosotros tenemos, una vez que las condiciones en la ciudad cambiaron desde el momento de la suspensión hasta ahorita, no son las mejores condiciones, es difícil transportarse en la ciudad, hay mucha inseguridad. Pero creemos que es importante hacerlo. Aquellos que no puedan o no quieran venir al acto de grado podrán graduarse cuando haya más normalidad y tengamos un acto de grado más adelante, o pueden pasar directamente por la Secretaría, firmar el acta de grado y recibir su pergamino. Bueno, y amigos, no queremos despedir el programa sin antes invitarles a visitar nuestra página web www.ula.be/secretaría, así como también pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico secretario@ula.be y nuestra cuenta en Twitter @secretarioula. Además, les ofrecemos este programa y otros anteriores de Universidad Somos Todos a través del portal de YouTube. Solo tienes que colocar en el buscador Secretario ULA y allí podrías ver toda nuestra programación. Será hasta una próxima oportunidad. Un mensaje final antes de despedirnos para todos aquellos que piensan de que el único responsable en la conducción del país es el gobierno nacional.